Pudimos haber llegado más lejos. Jorge Medina García. Pudimos haber llegado más lejos. Pudimos haber llegado más lejos a la planicie de los Encinales o al húmedo follaje de Perulapán, o quizás hasta la cercanía del verdor de Acuarimántima. Pero nuestra pereza de viejos sedentarios prefirió este yermo tránsito de jamos y pedruscos, en donde las serpientes y los sapos atrapados entre el enloquecimiento de la soledad había terminado por amarse. Desatada nuestra orfandad, apeamos los bojotes e izamos sin orgullo el pabellón de la patria, entilado por todos. Esparcimos puñado de la tierra negra que habíamos traído para eludir la nostalgia, y al cabo de los días y las noches dimos fin a estos ranchos sin otro criterio más que el impuesto por el cansancio que heredamos de los burros absortos. A partir de aquella fecha sin memoria, nos resignamos a esperar las lluvias naturales, el crecimiento de las brazabolas, la concepción del padre maíz y a guardar la esperanza del milagro de Lázaro. Los jamos, al paso de los años, se fueron volviendo fríos y calculadores, y nos contemplaban desde los ventanales, palatinos o asomados a las puertas de nuestras covachas. Los veíamos desmayados de amor, fatalmente atraídos por los ojos azules del príncipe de los ofidios. Ajenos por completo al sufrimiento humano, y hay que decirlo, los jamos se hicieron cómplices de las fieras armadas, inútiles por definición y crueles por la naturaleza de su sangre inflamable. A pesar de todo, mantuvimos fuera del alcance del florecimiento oculto al sometimiento la idea, esa que no se puede explicar con palabras, de que pudimos haber llegado más lejos. Un lado aparente de la libertad. Era helada la noche. El reo concertó sus principales recursos para abrir el candado. No percibió la corriente de sudor ni el aparente estancamiento de la sangre. Todo él era un oído que filtraba la variada escala de respiraciones, pausadas o tortuosas, de sus compañeros de celda que dormían, las canciones de los insectos nocturnos, el solo de un sapo, el digestivo susurro metálico del candado, el viento de la noche. Contuvo la respiración, sacando la lengua. Cerró los ojos con fuerza y casi con ternura dio la última vuelta a la palanqueta, ahuecando la mano sobre la cerradura en un intento fallido por acallar el erupto del fatigado engranaje. Clic, sonó el candado, abriéndose como un libro, y para el prisionero fue la devastadora explosión que despertaría sobresaltado a todos los pobladores del presidio. Tragó aire y poco a poco comprendió que todo seguía igual. Ninguna alarma se produjo al margen del ámbito de sus nervios, y otros sentidos reanudaron sus funciones para distinguir de nuevo el tufo habitual de la Bartolina, el familiar contorno de las cosas. «Venite, mamacita», dijo alguien dormido, y el reo recordó en ese instante la necesidad de robarse unos zapatos. A tientas y con prisa buscó arrodillado en el piso húmedo y hediondo hasta encontrar un par. Abrió la reja con precaución y las bisagras giraron silenciosamente, agradecidas por el aceite de la víspera. Cerró la puerta cuidadosamente tras de sí y guardó la ganzúa. En el recinto se calzó y notó que uno de los zapatos le quedaba holgado. «Puta», pensó, «me traje uno de uno y otro de otro». Pero se desentendió enseguida para hacer ahora todo él, un ojo que escudriñaba con científica minuciosidad el puesto de vigilancia de la entrada y la torreta que dominaba la muralla de la izquierda, que desde más allá lucía desértica y callada. Le dolieron los ojos y su cuerpo tiritó con vigor. En la ventana de la torre la negrura resaltaba aún más contra la opacidad nocturna de la cal. Contó los pasos que le separaban de la elevación del muro, 10, 12, 15, y allí estaba inconfundible, la piedra chata bajo el pie. Se agachó a levantarla y de inmediato halló la soga. Preparó la agazada grande, abarcadora, aprisionó en su mano izquierda el nudo medidor viendo hacia arriba, tratando de intuir la ubicación exacta del tubo elegido, que junto a otros, espaciados, cada var y media sostenían el remate inclinado de 6 hilos de alambre de púas. Al primer lanzamiento, la cuerda se detuvo allá arriba y no se produjo el mínimo ruido. Sin embargo, el reo se quedó mirando hipnotizado el rectángulo negro de la torre. Tiró de la cuerda y ésta se desprendió con una apagada vibración del tenso alambre erizado. Probó una y otra vez, hasta que la elipse corrió y se alcanzó a lo alto. El lazo ahora resistió su peso. Nueva expectación. El corazón distribuía frenético la sangre.
Se restregó las manos con tierra y persignándose comenzó la ascensión, prescindiendo en lo posible del concurso de los pies, para evitar el áspero sonido del calzado sobre el concreto bruto. Volvió el sudor a pesar del frío. Lo sintió correr por todo su cuerpo, encajando los dientes en la respiración acompasada. A cada impulso liberador, los brazos y los nudillos se despellejaron. Le dolieron a muerte los músculos del cuello y de la espalda. Las manos eran una brasa. Se detuvo a mitad del trayecto para reconciliar su aliento y sus fuerzas en su corazón al borde de un paro. La ventana de la torre permanecía inalterablemente negra. El reinicio fue lento, más protocolar. La soga comenzó a teñirse de sangre, cada brazada se llevaba el coraje. Sus piernas trataban de enroscarse en el extremo de abajo, como en algo sólido, consiguiendo nada más aguantar las peladuras de la rodilla. 2 púas enterradas en el cráneo le confirmaron la llegada. Hizo pie vacilante y oblicuo sobre la cornisa y se hundió dentro del fascinado paisaje de la libertad. Contempló a vuelta de cabeza el campo de fútbol, las casas y la lejanía en tinieblas. Alzó el mecate y lo lanzó al otro lado antes de dar principio al ascenso de la recta final. El reo comprobó la resistencia, la tensión del ruido y de cada uno de los 6 hilos de alambrado. Subió un pie trabajosamente, luego otro, el primero de nuevo y del zapato enorme. «Parezco payaso», se dijo en el segundo exacto, en que sonó el estruendo y una rosa de fuego encendió la oscuridad de la ventana de la torre. Cayó de bruces allende del muro y quedó tembloroso, como una mariposa atravesada de pronto por un alfiler. El amanecer del padre Manuel. El padre Manuel agonizaba entre su 3er noche de insomnio. Ya su antecesor le había advertido: aquí en tiempos de feria es como dormir dentro de una rocola. Pero creyó que le hablaba figuradamente y no tomó ninguna providencia especial. Se hizo cargo de la parroquia con la misma mansedumbre con que hubiera aceptado irse a cualquier parte y se dedicó a su oficio sin que nada inusual perturbara lo que en forma irremediable se estaba convirtiendo en rutina. Durante el curso de esta metamorfosis sucedió lo que después se reprochó no haber considerado como el segundo repique de campana. Los 2 sacerdotes de que disponía la parroquia para atender las necesidades espirituales de una desmesurada zona rural, le presentaron sendos roles de trabajo mensual, donde coincidían con las fechas con sus visitas pastorales a las distintas como remotas aldeas. Le dio su aprobación sin ningún presentimiento, y cuando las hermanas misioneras y las damas de la congregación de María le hablaron de comenzar a embellecer y decorar el templo y las imágenes ante la inminencia de la feria del patrón Santiago, se alegró con la ocasión de alterar la cotidianeidad y se ocupó del asunto con un razonable entusiasmo. El aviso decisivo lo recibió la noche de la víspera. Acababa la misa, deambuló por el inusitadamente concurrido parque central, presenció de buen humor 2 o 3 majaderías que se anunciaban con la pomposidad de eventos artísticos del radioteatro. Curioseó en la galera de baratijas y golosinas y notó con folclórico interés cómo sonaba la música de baile en los 2 edificios que flanqueaban la casa cural. Tendido ya en su lecho, decidió tomarse las cosas con filosofía y se dispuso a pasar la noche aceptando una reconciliación con la terquedad de los hechos. Oyó las canciones concentradamente, buscó en ellas compases que le alevestraran las nostalgias, pero ninguna tuvo el resabido de sus gaitas nativas. Sí durmió algún instante, fue sobre el filo de los sobresaltos. La cometida africana de los instrumentos de viento y persecución se encargó de frustrar en forma intermitente sus mejores intenciones. Ojeroso y de pésimo humor, se levantó al día siguiente. Era un día de aguda luminosidad. No recordó ni un momento el suplicio de la noche anterior, que se encontró otra vez en la cama, convencido de que la fatiga del cuerpo era superior a los recursos de cualquier elemento perturbador de afuera. Aquella alma de Dios ignoraba la tecnología avanzada que se ha producido en este siglo anticristiano. Los habitantes de la localidad habían contratado grupos musicales para que amenizaran tanto la fiesta popular del flanco izquierdo como el baile de gala de la derecha, y el criterio sobre la calidad se definió en términos de decibelios. Amplificadores colosales elevaban a enésimas potencias enrevesadas notas musicales que ya de origen traían sus propios genes ensordecedores, y el padre Manuel se dio cuenta de que lo que con eufemismo llamaba fatiga corporal
era una rosa de mayo. Los primeros rugidos de la derecha le hicieron saltar de la cama, como expelio por un resorte, y le costó entender que se trataba de música. Gritos, risas, aplausos, acciones de los bailarines caían totalmente en el agujero negro de los amplificadores que estrangulaban todo cuanto no fuera su propia conmoción. Se tapó los oídos con algodón, se los selló con una cinta adhesiva y metió la cabeza desesperada bajo la protección de 2 almohadas, confiando ingenuamente dormirse al primer descanso de los energúmenos, sin saber que estaban sincronizados. Cuando callaba uno para recuperar energías, arrancaba el otro con renovados bríos. Una conflagración de sonidos siderales que atravesaban con la facilidad de la espuma sintética de las almohadas, la tela pegajosa de las vendas y el tejido de algodón apretujado para entrar en chiflón por el embudo del sistema auditivo y aposentarse con sus taladros chirriantes en las sacerdotales células nerviosas. Emergió del tormento de la noche como de un naufragio únicamente sostenido por un pálido sentido del deber y por la idea de que aquella barbarie, por su misma esencia, debería ser irrepetible. Cumplió como pudo con los bautismos, las confesiones, la kilométrica procesión de Santa Ana, los recibidos pastorales, 2 extremaunciones, la misa vespertina, y se acostó desmigajándose con la impresión de que las fiestas habían terminado. Se durmió de golpe para despertar media hora más tarde, con un solo de trompeta, que le levantó en vilo y lo dejó trastornado en el suelo, buscando en sus arraigadas necesidades de alivio sobrenatural la forma de arrodillarse contrito para rezar por inercia, incoherentemente al principio, pero poco a poco con conciencia y tenacidad, pidiendo paz y perdón para sus atribulados nervios, para todos los músicos del mundo y para todos los vecinos de 6 cuadras a la redonda, en forma tan fervorosa que no supo cuándo se hizo el silencio. Su concepto de silencio recién adquirido consistía en ausencia total de música amplificada. Todo lo demás, pleitos, pláticas, gritos de borrachos, eran para él el silencio absoluto. Alzó la vista, paseándola en derredor extrañado, pero agradecido con Dios. Se había habituado a escuchar una Sodoma cuando callaba Gomorra, y ahora todo era silencio. Volvió a acostarse incrédulo y se durmió al instante. No había taumaturgia en el venerable sueño del cura. Las 2 orquestas habían comenzado a tocar al unísono y al mismo tiempo llegaron al tiempo de descanso. Finalizado este, también recomenzaron juntas. La embestida simultánea de los magnavoces de diestra y siniestra enderezó de súbito la figura flaca del religioso, que quedó un rato paralizado como la imagen mismísima del patrón Santiago. Gracias al remanente de una sólida fortaleza penitencial, pudo cambiar la trayectoria a los vientos de locura que comenzaban a amenazarlo, y mezclando tácticas militares con artimañas de griego, pudo resistir a pie firme la hora musical que siguió. Pero al fin la providencia le alumbró el camino. Se iría a dormir tras los muros profundos de la iglesia. ¿Cómo no pude haberlo pensado antes?, se repetía exaltado. Comprobó en su reloj que eran las 00:30 y se marchó con una sábana y una almohada bajo el brazo. Abrió la puerta que daba a la calle y el peso inerte de un borracho se vino sobre él, como pudo lo arrastró de los pies y lo depositó en la acera de la calle. Cruzó el parque en pijama, entre saludos vulgares, abrazos de chichipates e insinuaciones semiveladas de prostitutas de feria, y encontró para sorpresa suya el templo hospitalario más cerrado que un huevo. Cayó en la cuenta hasta entonces de que era el sacristán quien se encargaba de abrirlo, y entre los vapores de la cólera muy poco cristiana que empezaba a nublarle la razón, recordó la copia de llave que tenía en la gaveta de su escritorio, giró en redondo e inició el regreso con sus inciertos pasos de camello, prácticamente dormido. Llegó por instinto a la puerta de la casa cural, ya sin aliento, para darse cuenta de que había dejado sus llaves olvidadas en la mesita de noche. Entre telarañas alcanzó a desechar la escandalosa posibilidad de visitar a las monjas. «Esperaré a que llegue el sacristán», balbució, mientras se recostaba contra la puerta, ya fuera de la vigilia, arrullado por los movimientos del concierto, fantasías para un gentilhombre, soñando su ibérico pasado de seminarcista feliz.
El borracho limítrofe sintió la tibieza solidaria del cuerpo recién llegado y se le acercó como un insecto atraído por la luz. El gallo. Un gallo canta en el fondo de la noche, lejano canta e íngrimo. Luis Alberto Cabrales. Todavía no se lo han comido. Pensó al oír que el canto del gallo se precipitaba entre el cañón de la montaña. Se libró del abrazo de su mujer y de las piernas de sus dos niños, y se sentó en el tapesco frotándose la cara. Se levantó y salió a la oscuridad exterior de la casucha, prendida no se sabe cómo de la falda del cerro. Orinó copiosamente y la luna destacó el fulgor de los miados en descenso. Más abajo el canto del gallo no convocaba ni al eco. Yo me lo hubiera comido ya. Ese gallo no llama ni tacuacines, masculló con un dejo de reproches mientras subía a una imaginaria vereda ayudándose con las manos. Cuando llegó el sol apretaba el nudo clave de la carga y de un machetazo emparejó las puntas de las escobas. Doblado bajo el peso del fardo, inició el trotecito rumbo al pueblo, que no paró hasta que estuvo frente a la procesión, encabezada por el bulto inconfundible del patrón Santiago, sostenido como siempre por 4 personajes del lugar. El indio Torrupán vio los ojos severos y fijos de tecolote del ídolo, su bárbaro perfil, la aureola de latón, su mano en alto, su adivinable inconformidad por estar inclinado a estribor debido a la escasa estatura de sus cargadores de ese flanco. Observó el brillo enceguecedor del mediodía, reflejado en el rubor de la capa de pintura de aceite aplicada en el rostro de Santiago de Galicia. Depositó la carga en el suelo, se quitó el sombrero, se persignó, agachó la cabeza en un arcano conjuro ancestral hasta hacerse insignificante como un pichingo pintado sobre el fondo blanco de una pared. El olor podrido del perfume de la gente emperifoilada que pasaba a su lado, como si él no existiera, le produjo náuseas y le indujo a poner los ojos en la eterna perseguidora del patrón Santiago, la Virgen dolorosa y despeinada, que a causa de la ilusión óptica producida por el par de enanos que aguantaban sobre sus hombros las partes posteriores de las andas, parecían próximas a despegar hacia los cielos en el mejor de los estilos de Cabo Cañaveral. La venta de las escobas le reportó exactamente la mitad de lo pensado. Deambuló por el centro del pueblo y se detuvo frente a una de las tantas ruletas que proliferan en los chinamos. La que eligió lucía dibujos de pavos y pajuiles con todos los colores del espectro y huecos sonrosados al fondo de la superficie lisa, por donde una esfera de vidrio corría, giraba, evolucionaba, disminuía la marcha de repente o se introducía en un hoyuelo, convocando los alaridos de los apostadores, crispándole los nervios, cambiando facciones, miradas y palabras de modo involuntario, amagando caer aquí para meterse allá y salir finalmente a dar la vuelta triunfal hasta detenerse sin lógica dentro del maldito hoyo de la desesperación. El hombre de la mano truculenta tocaba alguno de los diminutos rollos de billetes colocados encima de la rueda, impulsaba con violencia el maule dentro del embudo y a la voz de pago se oían frases cariñosas. Vamos, mi amor, negra, culo, barajo, voy con 5, exclamaban, y el dinero cambiaba de dueño y unas manos lo recogían en un haz, como zarpas, para volver a perderlo bajo el dictado del maule impredecible. Puso sin saber como sus 4 billetes sobre la rueda sin contorno de la suerte y bajó los ojos del hombre que retenía la bolita y que dijo, pago, tirándola dentro del embudo como si nada. Vio o creyó ver que esta vez se embozó directamente en el póster agujero del último círculo y que en un abrir y cerrar de ojos su dinero había desaparecido como por arte de magia. En vano esperó media hora o más una explicación. Salió a una bocacalle con la tarde y se puso de cara a la montaña. Iba ciego y sordo y no se dio cuenta que un payaso le hundió el sombrero hasta las orejas y le puyó las nalgas. Llevaba prisa por llegar a su casucha que albergaba a su familia. Se detuvo a medio camino para contemplar la luz indecisa de la hora, haciéndola parte de su visión del mundo. Ojalá que no hayan matado al gallo, fue lo primero que pensó al emerger del letargo. Borrachera. Aquel sábado, José Francisco no tuvo ninguna distracción, desde la ventanilla donde se le entregaron la paga de la semana hasta el mostrador oloroso aún a esencia de pino del estanco de don Armando, donde pudo comprobar la novedad de que le habían subido 20 centavos al precio de cada cerveza y 50 al litro del aguardiente. Se dijo que con el aumento de la semana pasada al precio de los cigarrillos y de los fósforos pronto sería ínfume o abstemio.
o marihuano, concluyó con su habitual criterio ecléctico, mientras que se acercaba a la rocola a hacer sonar los compases de un viejo estribillo cubano, que le movían a pensar en algún olvidado amor que hubo de tener en cierto tiempo. A la sexta cerveza, y habiendo profundizado en el periódico del día hasta la interpretación exacta de la inauguración del hospital militar, la suscripción del Tratado de Límites y del Canal Seco con El Salvador, el discurso del presidente, la declaración del embajador norteamericano y el accidente del secretario del sindicato minero, la cantina se animó. Llegaron algunos amigos, los parroquianos habituales, transeúntes de prisa que renovaban cíclicamente, y un bullicioso grupo de estudiantes de secundaria que se divertían a gritos con el juego inacabable de atribuir a otros la celebridad de una frase, como dijo Jesús, vini, vidi, vici. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, como dijo Roberto Suazo Córdoba. El respeto al derecho ajeno es la paz, Ronald Reagan. La Constitución es pura babosada, José Cecilio del Valle. Así hubieran seguido con sus equívocos de no llegar, inopinadamente, un piquete de soldados con uniforme verde tigrillo, a ponerlos en contacto con la refinada metafísica del servicio militar obligatorio. Más tarde arribó un negro marinero autoidentificado como Ave María Babalú Belén, contando a quien quisiera decirlo que en el Montepio del gobierno le habían devuelto una cadena de oro, empeñada por espacio de 15 días, con una cuarta menos. Hay que ver, comentó José Francisco, apurando la 10ª cerveza de su cuota sabatina, que son unos hijos de su puta madre. Don Armando, a esa altura de las circunstancias, hilvanaba el recuerdo de las líricas crápulas de su juventud. Babalú Belén bailaba como un africano legítimo, embrujado por la luna. Manuel reconstruía con ejemplos gráficos dignos de mejor causa el partido superior de fútbol del domingo anterior. Se discutían negocios de fábulas, se relataban amores legendarios, se concertaban pactos amistosos, y un intelectuoso con aire de académico de la lengua trataba de iniciar el buen don Armando en la semántica de un idioma francés arrabalero, que habría resultado ininteligible aún para los propios Tontón Macute del Port-au-Prince. Entonces hizo acto de presencia otra patrulla de soldados de la eufemística seguridad pública, inconfundibles por el descolorido uniforme y la belicosidad de la mirada para investigar. Arguyeron con mecánica habitual la posesión ilegal de armas, conforme a las órdenes de una superioridad más inspirada por las necesidades de dinero en fin de semana que por celo social. José Francisco había entrado con pie derecho en la bruma ácida y aura de la 12ª cerveza. Buena para la poesía es esta hora, se burló don Armando, mientras su único ojo se deleitaba en observar el esfuerzo que hacía José Francisco tratando de incorporarse de su asiento. Véanlos, tartamudeó elevando la voz para llamar la atención. Perros flacos muertos de hambre, véanlos cómo mueven la cola y se arrastran por las sombras de sus amos. Véanlos cómo ladran y muerden para mantener los aumentos a la cerveza y el guaro, las trampas de la Lotería Nacional y la venta de la patria. Supo sospechoso más bien que muchos le quedaban por decir. Rebuscó en el más remoto rincón de su corazón de ciudadano marginal las palabras aprendidas en sus lecturas secretas de adolescente traumado, y no encontró un solo argumento contra los soldados, ni contra sus compañeros de barra. Hipó sonoramente y se azotó ante una cara borrosa que surgía de todas partes. Meciéndose y sacando fuerzas de flaqueza, prosiguió. Y ustedes también, hato de pachangueros, que si vergüenza tuvieran ya hubieran aplastado a estos gusanos, enfatizando, señalando a los milíticos. Los irredentos. Todos aquellos que han sido salvados se convierten automáticamente en predicadores, tomados de la prensa local. Permaneceré aquí solo, viendo tus programas de televisión las veces que sea necesario, hasta que no puedas con la gravedad de tu falsía y necesites tanto como respirar o comer, venir a mí a justificarle, a tratar de remendar los fondidos de tus pantalones que yo siempre te veo desportillados, a pesar de lo atildado y pulcro de las ropas que exhibes en la pantalla. Yo te estaré esperando como se esperan las lluvias de mayo, menos por lo torcido de mis entrañas, como creerás, a lo mejor con toda razón que por el puro placer sensual, o más bien por ese antojo de animal contento, de revolcarme en los lodazales de tu posilga espiritual, para sentirme gigantesco ante el tamaño de tu moral, porque no habrás olvidado que lo sé todo por el testimonio de mis propios sentidos, como cuando asistimos, te has de acordar, a la gran cruzada divina al estadio,
sin saber certeramente de qué se trataba la babosada, porque lo que a nosotros nos interesaba era trincar a las chavitas aquellas que nos habían invitado, y de repente nos encontramos en medio de la vorágine de fanáticos que aullaban y palmoteaban, bailando cánticos de alabanza ante la plataforma iluminada, como si estuvieran en una discoteca, sin saber qué hacer más que mirar azorados diciéndonos que qué pendeja era la gente, hasta que vimos a aquel maricón que como experto conocedor descubriste. A ese se le mete agua a la canoa, me decías, mientras que él, vestido de blanco, solicitaba con voz amanerada: silencio, por favorcito, y con redobleces de tambores y agudezas de pífanos anunciaban con la misma especularidad con que hubiesen anunciado el juicio final, la aparición culminante del intermediario de Dios sobre la tierra, y apareció aquel viejo de pelo canoso, con aire de zapatero remendón, elevando los brazos y caminando a zancadas estudiadas sobre la plataforma, gritando: aleluya, aleluya, bendecido aquel muchedumbre que aplaudía con frenesí y a quien las cámaras de televisión enfocaban desde ángulos increíbles, despertando de golpe nuestros instintos de micos y el deseo que nos filmaran para que nos vieran en alguna parte, y en algún día, no importaba quiénes, porque lo relevante era aparecer reproducciones en la televisión, aunque fuera en aquella merienda de negros, impresionándonos a tal grado que acabaron por importarnos un rábano las muchachas, perdida vista para siempre por andar tras los camarógrafos, acechando un flashback relampagueante inútilmente, ya que todos convergieron a monopolizar la figura del lomo de champer del viejo aquel que, pelando los dientes y levantando un puño, gritaba en un idioma sarraceno y gutural, algo que parecía ser terrible, porque se cayó medio mundo y el negociante divino comenzó a hablar. ¿Te acordás? Nos dejó la jeta abierta, nos erizó la epidermis, nos pasó la singular modulación de su voz por los recovecos del cuerpo y nos mantuvo suspendidos de un hilo como a todos, oyéndole hablar de Dios como de un amigo de la infancia y de Satanás como de su enemigo personal, adornando la miel de su lenguaje con citas hermosas del código del Señor, con tanta elocuencia y convicción que me costó notar los salones que dabas a mi brazo, al salirte vos primero del hechizo para decirme al oído: mira cómo los tiene este viejo mentiroso, con el portentoso escepticismo que te caracterizó toda la vida, y el hilo entonces se reventó y salí a flote yo también, para dedicarnos juntos a ver desde otra óptica la actuación excepcional de aquel artista del drama, de sus estudiados gestos, de sus frases seleccionadas cuidadosamente, de sus rugidos inesperados de león de la Metro Goldwyn Mayer, de su casuística de espejo, de su increíble fe maquillada y ensayada y de la hipocresía que lo cubría de pies a cabeza, como una toga de grabación, y que le permitía pronunciar sin ruborizarse las crasas falsedades que nos indilgaban a mostrar la imperturbabilidad con que después nos anunciaba que iba a sanar a los enfermos en nombre del Señor. Hasta entonces nos explicamos la causa de la presencia de tanto renco, tanto loco y tanto ciego en el estadio. Era que creían, como antes había creído en el hospital escuela, en las cucharas de Calaguala y en las fricciones de tierras otorgadas con amor por Elina, que aquel fauno los iba a curar para siempre. Nos preguntábamos cómo ocurría, cómo se zafaría del problema aquel zángano que parecía curtido de situaciones semejantes, cuando inesperadamente principió a dar instrucciones: agarren con la mano izquierda la de su hermano más próximo y con la derecha tóquense la parte dañada, así no, con cariño y amor, no renegando sino agradeciendo. Tóquense los ojos los tuertos, las patas los cojos, las nalgas los locos, la conciencia los paralíticos, la lengua los mudos, la panza los cancerosos, el lomo los tuberculosos, la vergüenza los sidólicos, y los sordos que no se toquen nada, que de todas maneras no me oyen, pero eso sí, sin pena, sin tratar de disimularme la enfermedad. Alabado sea Dios, bendito sea su santo nombre, y oren todos conmigo. Jesús mío, Señor omnipotente, misericordioso y dulce, mira a tus hijos llagados por el pecado, lacerados en sus carnes y tristes y llorosos, unos sin ver tus colores, otros sin oír tus trinos, sin andar por tus sendas, sin notar tus presagios y sin entender tu grandeza, y vuelve a ellos tus ojos, y concédeles, si esa es tu santa voluntad,
la gracia de tu distinción, oh adorado Jesús. Así fue, ¿te acordás? Después subió gradualmente de tono el sonsonete hasta que su voz terminó por hacerse soberbia, imperiosa y tonante, exigiendo salud y bienestar para todos los espectadores que entre gritos desaforados que sobrepasaban la atmósfera del estadio caían en desmayos, vahidos, convulsiones y llantos desgarradores hasta alcanzar un clímax insospechoso que yo solo imaginé en la intimidad de una buena noche sexual que dejó todo arrasado como cuando pasa el fantasma de la guerra, con lastimeros gritos ocasionales y una sensación de desastre que comienza a ceder tenuemente, con timidez al inicio, pero cobrando fuerzas, primero como brisa, después como viento y finalmente como un huracán que anunciaba al país y al mundo el testimonio viviente de los que habían sanado, para la gloria inefable de Dios, a través de la semejante prevaricador, entre el bullicio de los parientes y amigos que hablaban a grandes voces pidiendo que dejaran hablar a su mudo, que permitieran bailar a su renco y que dieran a aquel tonto la oportunidad de discutir sobre la teoría de la relatividad. Se atropellaban en estampida, tratando como cangrejos de llegar a la tribuna luminosa para ser vistos por el país entero a través del ojo mágico de la televisión. Yo tuve que quitarte con dificultad la idea de presentarnos ante las cámaras como locos redimidos, inculcándote en cambio la otra de dedicarnos a tocar mujeres hermosas, en el relajo apoteósico de la despedida, en el momento preciso en que el viejo preguntó quiénes aceptaban a Dios, y todos lo aceptamos estentóreamente. ¿Qué carajo? ¿Qué es lo menos que podíamos hacer por alguien tan bueno que nos hacía de lodo como muñecos y todavía nos daba chance de rechazarlo? No creas que me olvidé de esa vez, ni de cuando llegabas contándome cómo te divertías en la capilla de tu barrio, donde asistías por joder el bote, y a la que yo mismo fui con el enganche de ver los reales traseros que según vos siempre iban ahí y que yo jamás pude ver, y me platicabas y explicabas que ahí la mecánica era sencilla, que los pendejos son los que creen y los vivos quienes fingen creer, y se clavan las ofrendas que en el día de Dios tenga necesidad de que lo adoren. Esos gusanos de letrina van a parir las mulas. ¿Cómo olvidarme también de aquella fecha en que llegaste excitadísimo y muerto de risa a contarme que habías predicado por primera vez, dándome la clave para hacerlo, que fundamentabas en que nadie te va a rebatir las barbaridades que digas si se las achacas a la Biblia, porque, afirmabas muy serio, se puede hacer todo con el que cree en ella y nada con el que no crea. Así que el asunto estaba en hacer que crean, y de eso se encargaban hasta los politiqueros, que nosotros somos inmunes hasta la penicilina, concluías doblándote de la risa. Pero eso fue hace mucho tiempo, cuando aún no empezabas a escabullirte el tema ni a ausentarte semanas enteras, antes de perderte la huella por muchos años de olvido, que terminaron hace exactamente 2 semanas, en el minuto en que te vi y te oí predicando la palabra de Dios en un programa dominical de nuestra invariable televisión. Y he de confesarlo, quedé impresionada al principio con tu figura digna y patriarcal. Te he visto desabrochar tu sobrio saco de casimir por asunto de dolor, desanudarte asfixiado de la pena la finísima corbata de seda, empapar el albo pañuelo de percal con lágrimas de felicidad y arrepentimiento, y he escuchado tu voz recién educada y envolvente, cantando las glorias de ese reino inalcanzable para nosotros, de ese consolador premio de pálido azul. He oído tu acento tronante, anatematizando a pícaros y a pecadores, como a los mejores tiempos de aquel viejo crapuloso que si no está en la cárcel, Dios lo tenga confundido en el círculo más inquietante del infierno. Y mi carne, tan débil como la tuya, no ha resistido la tentación de avisarte, de mandarte una nota al apartado postal de los donativos voluntarios, contándote que he vuelto y que ha vuelto a mi memoria, con toda la presión de tu paralogismo, que estoy viendo a diario tus programas y que te espero una noche de estas para que hablemos frente a una buena botella de whisky, a calzón quitado como debe ser, sobre lo bien que te trata esta puta vida y a lo mejor, quién sabe, acerca de las posibilidades que tengo yo de entrar en el negocio. Después de la visita, el doctor Carlos Campo, diputado por el departamento de Intibucá, acostado boca arriba en la cama ceremonial, se acordó del compromiso en el lapso de los 15 minutos que solía dedicar a reconocerse con el nuevo día. Alcanzó el Rolex de la mesita con la displicencia de quien reparte el tiempo a su albedrío,
Comprobó que llevaba un retraso de 2 horas. Eran las 9 en punto. Al encender la radio, puso en marcha la rutina de la muchacha que le servía el café en la cama, del criado que le preparaba el agua caliente del baño, de la cocinera que ensartaba en el asador el trozo de hígado de res y del chofer que revisaba los niveles de los combustibles del automóvil oficial. Superar el ritual le entretuvo 1 hora y media, y de modo que eran las 10:30 de la mañana, cuando apareció más gordo que de costumbre y tocado con un sombrero de prófugo de la justicia en las oficinas del partido, donde su presencia espabiló a los adormilados y empleados de gobierno, que con los aspirantes a hacerlo integraban las turbas dominicales de las propagandas electorales. Se acabaron los murmullos reprobatorios, se desplegaron las banderas bicolores, se alinearon los carros repletos de empleados públicos, se encendieron los magnavoces con la música ranchera que gritaba «Vivan los hombres que nunca se rajan como Campos de León», y arrancó la llamada caravana de la victoria. Los niños de agua sucia la vieron aparecer en el momento en el cual los campesinos más listos y creyeron haberse librado de los inexorables. Avanzaba la comitiva como una boa constrictor de segmentos infinitos, entre los estallidos de pólvora y la gritería ritual. Camilo Sandoval despertó sobresaltado de la hamaca y se asomó descalzo a la ventana sin ver nada, inusitado bajo el sol. Solo permanecía ahí el mismo paisaje de la infancia: 10 a 12 casuchas de tierra, una ermita, 4 burros, pocos cerdos, 2 perros trabados, una vaca, algunos pollos y un extraño tamarindo que parece pino. El doctor Campo ya andaba revolcándose en las sentinas de piara personal como un cipote careto encajado en la cintura y la sonrisa en los labios, bebiendo agua de pozo en jícara de todas las cocinas, estrechando manos, abrazando viejas y hablando con aquellos desconocidos como si en toda su vida no hubiera hecho nada distinto de añorarlo. Después de la obligada visita de cortesía de San Antonio del Monte, ante cuya imagen se postró reverente, encaró la situación en privado con los 2 líderes locales del partido. El subsidio para la escuela ya salió, les dijo. Aquí tienen este adelanto de 200 lempiras para la mano de obra y despuesito les mando los materiales. Arreglado este extremo, permaneció bajo la galera de honor entre los corridos mexicanos de su repertorio electoral. La comilona, el incienso de siempre decorado, con los sandeces de las oraciones de Granada a grito pelado y los aplausos gubernamentales. Una palmada en el hombro lo volvió a la realidad inmediata de su turno en el púlpito, cuando la imaginación lo había adelantado una semana y llevado como su madre lo echó al mundo junto a la rubia utileña de sus sueños. Los conceptos de su discurso fueron idénticos a los de la vez anterior, pero por otra parte nadie recordaba porque nada decían, pero fueron expresados con dicción menos atropellada. La farándula estatal puso más cuidado en sus trabajos, intercaló silenciosos congelados, instantes de estupor, suspensos cinematográficos, cuando sobresalía el timbre de la voz patriarcal, el vocablo del vendedor de milagros, que mecánicamente concluía en una perugullada que la comparsa estaba esperando para caer en cascada y en un bloque de alaridos, vítores y aplausos de tal magnitud que su impacto fragmentó una mancha de zanates milperos que acercaban a sobrevolar el caserío. El cierre de la pieza oratoria del Demóstenes hondureño, me voy sin irme, me alejo sin distanciarme, sin marcharme jamás, porque las almas que abrevan en el mismo manantial no tienen una ausencia, ni tienen un olvido, ni tienen un adiós. Conmovido el auditorio y fue felicitado, abrazado, estrujado y llevado en hombros hasta el carro por los activistas entrenados, mientras agitaba las manos enjolladas y el sombrero prófugo, y era seguido por una caterva de chigüines y de viejos que en el colapso de la partida, desde los más serviles que continuaban diciendo adioses desde las lomas más distantes hasta los que como Camilo Sandoval no fueron más allá de ponerse los zapatos, se quedaron a solas que nunca con sus chozas y sus animalitos, la ermita, el tamarindo con forma de pino, la enramada de honor para tener una vez más la certeza que al marcharse la caravana de la victoria, la aldea quedaba más jodida que antes. La noche clara de los coroneles. Mientras le ceñían sobre el pecho la llamativa banda presidencial, el licenciado Marco Tulio Alcántara se persuadió de que estaba respirando el aire y absorbiendo la luz del mejor día de su existencia. Alzó los brazos, dibujó la V de la victoria con 2 dedos de la mano derecha
y sintió en toda su piel el hormiguero rojiblanco de la bandera que atestaban el Estadio Nacional. Cuando en sus años de adolescencia, siendo aún un pío de barriada, reunió a sus 10 más íntimos camaradas en la francachela de graduación de la secundaria y les dijo entonces llanamente que se proponía llegar a ser algún día presidente de la República con el objeto primordial de instaurar el gobierno más democrático, independiente y civilista que se hubiera visto por estos andurriales. El carácter acrítico y la capacidad de perplejidad de su auditorio le permitió reconocer la fórmula que le abriría tantas compuertas en su azarosa vida de político, de país tercermundista, hacerse tomar en serio. El esqueleto de su proyecto era de una sencillez elemental. No habría acto en su vida que no estuviera encaminado al logro de dos fines: el de lograr control total de algún partido político importante y ellos a acopar la cúpula militar del país. No los seleccionó sin criterio definido. Conocía sus debilidades y sus fuerzas, sus placeres primitivos, sus limitaciones intelectuales y sus curiosas habilidades, como la capacidad de imitar voces de Saldívar, la de caminar con las manos de Calixto, la de tocar la guitarra con los pies de Medina. Conocía a fondo las raíces de sus respectivas intimidades y, día con día, mes con mes, año con año, estimuló sus esfuerzos, arbitró sus pleitos, favoreció sus amoríos, toleró sus defectos y en cada uno armonizó sus complejos de inferioridad y sus contradicciones esenciales, logrando de ellos el juicio unánime de que él, indiscutiblemente, era el mejor amigo que jamás tuvieron, escapándosele, no obstante, un hilo de inestimable valor, tanto o más que los enumerados, su extraña preferencia de andar y divertirse con gente pobre, siendo hijo de uno de los hombres más ricos de la nación. Formaron una hermandad secreta que se reunía cada semana, y en la segunda y conflictiva sesión acordaron que López, Saldívar, Pérez, Asterio se matricularían en la Escuela Militar, Francisco Morazán, Medina, Calixto, George en la Escuela Militar del Norte, y Antúnez, Fernández y Chévez en la Escuela de Aviación. Esa prueba fue para Marco Tulio Alcántara la clarinada de la resurrección, pues todos ellos coincidieron en traicionar naturales vocaciones que estaban a distancias siderales de las aceptadas, tras extenuar desde luego los argumentos de una encarnizada defensa. Los días subsiguientes se disolvieron en preparar los exámenes de admisión. Marco Tulio Alcántara se dio mañas para conseguir pruebas escritas de años anteriores, adquirió textos de castellano actual, matemáticas moderna, física simplificada, química que a su alcance, inglés inmediato y economía política, libros de ficción como La Gesta de San Rafael de las Mataras, Informe Militar de los Horcones y la Constitución Política de la República. Obras todas que diseccionaron en sórdidas hermenéuticas nocturnas. Subieron 100 veces a paso redoblado la cuesta del Picacho, se adormecieron haciendo lagartijas y culucas, practicaron hasta el agotamiento boxeo, futbolito y baloncesto. Se abonaron a la rueda de Chicago para tonificar el estómago con sus vueltas alucinantes. Organizaron prácticas de escupidas de la calle desde la azotea del Hotel Honduras Maya para domesticar el vértigo. Consiguieron recomendaciones y salvoconductos mágicos y al final todos aprobaron con facilidad los exámenes, a excepción de Asterio Molina, quien tras múltiples súplicas y el soborno de 200 lempiras mensuales sacados de la bolsa de Alcántara, tuvo que aceptar su ingreso al primer batallón de artillería, con el rango de cabo, y mientras ellos iniciaban el apostolado de la lealtad, honor y sacrificio, Marco Tulio Alcántara desplegaba sus alas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Alzó los brazos de nuevo para callar a la aullante multitud y los plagios de corridos mexicanos del partido. Entrañables conciudadanos hombres y mujeres, honorables diputados del Congreso Nacional, honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, conspicuos mandatarios y representantes de los países hermanos que nos honran con su presencia, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático, pueblos de Honduras y pueblos del mundo entero que testifican este histórico momento por medio de los que nunca bien ponderados alcances de la ciencia y la tecnología. No conoció el amor. Su enlace matrimonial con la que estaba llamada a ser la primera dama de la nación lo hizo apresuradamente y por conveniencia. Nunca logró entender su sensiblería de poetisa, de acrósticos, ni mucho menos comprender a cabalidad la mediatización de la conducta de su esposa con su vocación de estéril cortesana. Por el contrario, su ascenso personal en la jerarquía del Partido Liberal fue vertiginoso. Vio en esa entidad el caldo del cultivo de rencores y ambiciones particulares que más se ajustaban a sus propósitos, no por ser la institución que cobija a la milicia eternamente,
jóvenes o mayoristas, como decían los periódicos locales y él mismo los predicaba en sus campañas politiqueras. Sus armas más afiladas las esgrimía desde su capacidad de manipulación. Poseía una oratoria sulfúrica y sus equívocas habilidades acabaron abriéndole puertas sin tocarlas, arrimándole sillas sin buscarlas y poniéndole en la mira posiciones sin solicitarlas, como aconteció en la presidencia del Comité Central Ejecutivo, a rechazar su candidatura de primer diputado por el departamento de Comayagua, y se encontró sin sentirlo con la reputación intacta y los hilos completos en la mano. De este estadio nacional, templo del músculo, la bravura y la inteligencia, solo saldremos para entrar en la página virginal de nuestra historia, y las masas populares de Honduras inauguran hoy la primera república y el gobierno más civilista, libre, popular y democrático desde México a la Tierra de Fuego y de más de 2/4 partes del mundo que conocemos. Un muro de alaridos los cercó. Mucho más complicado resultó controlar a los otros copartícipes. Medina había muerto deshecho por una granada de fragmentación mientras participaba en el 905 Ejército Militar Conjunto, Aaron T. Eagle, y con tropas norteamericanas en una montaña de Lloro. López, con todos sus esfuerzos, no logró traspasar la barrera de teniente de infantería, adscrito luego como delegado de la Fuerza de Seguridad Pública en un pueblecito del departamento de Copán, y el sargento primero Asterio Molina despertó a última hora alarmantes sospechas de infidencia. Hacia él, este dirigió entonces los golpes rítmicos de su persuasión en las reuniones ahora individuales que sostenía con los viejos y los nuevos prosélitos en la clandestinidad, cada 15 días, pero fue una labor de readoctrinamiento innecesario. La sanguijuela de la traición se había incubado en el sobaco de uno de los discípulos más amados y mejor ubicados en el gallinero militar, el teniente coronel de aviación Calixto Antúnez Suazo. A desgano, había concedido una nueva audiencia a uno de los choferes privados del ejército, quien deseaba agradecerle personalmente la beca conseguida a su hijo a través del partido. «Ayer era que te esperaba», le dijo a modo de saludo en cuanto lo vio. El soldado le explicó que había sido llamado de emergencia para llevar al coronel Telles a una reunión con el coronel Antúnez Suazo. «¿Se reúnen con frecuencia?», indagó el licenciado, con la traza de quien finge interés por cortesía. «Yo he ido 2 veces, señor», le contestó el subalterno. Alcántara sonrió. «Son puterías», dijo. «Los dos se cogen a 2 hermanas que viven en Zambrano», se animó el chofer. «Eso ha de ser porque solo entran ellos 2 a esa casa». «No te digo, pues. Regresate y me seguís informando cómo le va al muchacho», le repuso despidiéndolo con una palmada en la espalda. No había concluido su tercera llamada telefónica en clave cuando su secretaria le anunció la invitación perentoria del coronel Telles, jefe de inteligencia militar, para que asistiera a su despacho. Un vehículo sin identificación ocupado por 2 hombres taciturnos esperaban estacionados frente a la puerta principal de las oficinas del partido. Desde que se instituyeron en el país las Fuerzas Armadas, con raras treguas de conveniencia, ningún presidente libremente electo por el pueblo ha gobernado realmente, otra cosa que no sea su dormitorio familiar, porque han sido los militares, en cínica violación a los preceptos constitucionales, no un poder paralelo como se cree erróneamente, sino el único y terrible poder del Estado, maniobrado siempre por intereses extranjeros que no se han tocado jamás el alma para depositar a la patria en las aras más címeras de la hecatombe y la indignidad y el desprestigio internacional. Una corriente de estupor se deslizó sobre los asientos de honor, pero una gritería unánime conmovió los cimientos de las graderías donde se encaramaba el bajo pueblo embanderado. El licenciado sonrió lleno de júbilo. «Buena la pendejada, Liqui», le dijo el coronel Telles, fumándose un puro. «Lo creí un hombre de honor y me resulta usted un sinvergüenza y un papo». «¿Lo sabe alguien más, coronel?», repuso Alcántara, sentándose sin invitación. «Negativo, Liqui, pero en 20 minutos destapo la olla. Me cago con ustedes y arreglo el pecho para la condecoración». «Bueno, coronel, a usted le ha dispensado admiración y aprecio, y le daré una oportunidad», expresó Alcántara, como hablándose a sí mismo. «Déjese de mierdas. Solo quiero que me dé una confesión completa por las buenas para no tener que sacárselas por las malas», barboró el militar, comenzando a perder la serenidad. «No me va a negar que usted es un traidor a la patria, que planea dominar las Fuerzas Armadas, infiltrándonos unos pelagatos que solo han ascendido por nuestra buena voluntad y solidaridad de soldados. No me ha de negar que quiere ser presidente de la República para cambiar la estructura democrática que disfrutamos.
¿O niega que quiere implantar un gobierno comunista cumpliendo consignas exóticas de malos hondureños? Ah, pendejo, usted no es más que un tonto útil. Cree que me estoy chupando el dedo. El licenciado Marco Tulio ratificó su opinión de que no estaba hablando precisamente con un caballero. Se inclinó sobre su interlocutor con la elegancia que desplegaría en las cenas diplomáticas, pero esta vez con un fulgor demoníaco en la mirada y sin tomar aliento y sosteniendo la dureza de sus ojos en las adiposidades visuales del militar, y le dijo: escúcheme bien, barrigón estúpido. En este momento, su confidente, el coronelito Antúnez, está siendo sacado con aceliteno del amasijo de hierro de su carro, que tuvo la desgracia de chocar contra un camión de asalto del ejército. Y mire lo que son las cosas. En una revisión a fondo le hallarán una buena cantidad de cocaína y algunos papeles comprometedores, donde estará su nombre, coronel. Se descubrirían algunas inexplicables citas en una solitaria casa de Zambrano. Y mire qué cosas también, hallarán polvo. Se le arrimó más aún. ¿Sabrá el inteligente coronel Telles que todo está prácticamente consumado? No, usted no sabe que contamos con la comandancia de 5 batallones de infantería y 2 de artillería, con la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, el comando de jefe del Estado Mayor, y no lo sabe porque no confía en su lengua, como yo no confío en Antúnez. Pero debe entender, guerrero de escritorio, que estamos construyendo una revolución pacífica sin parangón en América Latina, que estamos destruyendo el mito de que los verdaderos patriotas solo podrán tomar el poder con la fuerza de las armas, que sacaremos a la patria del lupanar donde se ha metido y la presentamos de nuevo al mundo digna y respetada, sin derramar una gota de sangre. Despierte, coronel, alentó. Sienta de qué lado sopla el viento y elévese con nosotros. Si cree que yo le miento, llame al general Cruz. Tome ese teléfono y hágalo ahora mismo, porque ya no hay tiempo para usted. Óigame bien, solo yo estoy creyendo contra el criterio de sus colegas que pueden sernos útiles y que será leal. Llame, porque su tiempo se termina y después será imposible salvarlo. Llame, desgraciado, que nada le cuesta. Bramó el licenciado fuera ya de sí. El coronel Telles vio el teléfono de soslayo como si fuera un platillo volador. Trató de rehacerse y de recuperar su vanidad herida de profesional asignado a la inteligencia militar. Lo intentaba aún cuando marcó el número telefónico. Mi general se embaró. El coronel Telles, señor. Tengo aquí al licenciado Alcántara porque detecté una maniobra de peligro extremo. Pero me ha contado. Palideció notablemente. Positivo, señor. Perdone, señor. Así lo haré, mi general. A la orden, mi general. Y se derrumbó en el asiento. Alcántara quedó convencido una vez más que el teniente coronel D.E.M. Efraín Saldívar, secretario privado del señor jefe de Estado Mayor y del Ejército de la República, seguía conservando la eficacia de sus habilidades para imitar en forma convincente hasta la voz de su jefe, y tuvo la clarividencia de presentir en el coronel Telles llegaría a ser uno de los mejores cuadros políticos de su causa. Ese baldón, como la clásica y mitológica ave de negro plumaje, se esfumó esta vez de verdad. Ah, claro, porque las Fuerzas Armadas están ahora comandadas por legítimos patriotas, por guerreros heroicos de estirpes espartana. Más tarde se produjo la elección condicionada del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas por el Congreso Nacional con mayoría a su favor. El cultivo de las más variadas matices de la clientela política, los nombramientos, ascensos y cambios de oficiales, clases y soldados que se materializaron por intermedio de sugerencias manejadas subterráneamente por el licenciado Alcántara, y finalmente la candidatura, su elección y la consolidación definitiva de sus 8 camaradas del alma en la cúpula militar. No solo porque los hombres de uniforme, brazo armado del pueblo y apoyo logístico de las justicias han sido tocados por el hálito de los grandes soldados americanistas, desde Morazán hasta Bolívar, sino porque el pueblo, motor y combustible de las más altas transformaciones sociales de la historia, ha electo como presidente de la República a un hombre que tiene amarrados los pantalones. Era cierto, cuando la bomba estalló bajo la tribuna presidencial y la onda expansiva lanzó por los aires el cuerpo desarticulado del licenciado Marco Tulio Alcántara y cayeron por el centro del engranado del Estadio Nacional la pelvis y las extremidades inferiores, la muchedumbre pudo ver los pantalones de gala deshechos y ensangrentados, pero eso sí, bien amarrado. La parábola del retorno de Super Ratón. Super Ratón abandonó su hogar una tarde de abril, con la esperanza de encontrar un motivo para no tener que irse nunca jamás. No le alcanzó el orgullo para publicar su partida más que con tímidas señales de náufrago. Preparó la enorme maleta de cuero de vaca de su esposa, se vistió llamativamente, remató su figura con una gorra inusitada y se marchó hacia la terminal de buses
por el propio centro de la calle Calichosa, pero iba más inadvertido que un piojo. Ni su postrer intento de volverse 3 cuadras con la maleta a cuestas para comprar unos cigarrillos le dio resultado. Solo permanecía abierto el comercio de Chino Ramón, quien desde su feldespatía e indiferencia le dijo: «Aquí no hay nada, su pelatón, aquí no hay nada». A medio camino abordó el bus y se enteró enseguida de que viajaba prácticamente solo. 3 mujeres gordas, desconocidas y locuaces conformaban la escena viajera. Cuando logró acomodarse en un asiento, el poblacho había desaparecido. Ni sus hijos advirtieron la retirada, se había marchado por la imposibilidad de seguir manteniendo una equivocada autoridad conyugal. Cuando Olga, su mujer, cansada de mantener en pie la economía hogareña, haciendo y vendiendo enchiladas y pastelitos de perro en una esquina del mercado municipal, le planteó la necesidad de un cambio de vida y la posibilidad de iniciarse en la venta de lotería menor. Su perratón explotó. «Todas las chiqueras se hacen putas», le dijo. «Pero para mí sería que las putas hicieran chiqueras», le respondió enardecida. «Y ya te puedes romper el galillo porque desde el lunes que viene comienzo a vender». Su perratón decidió entonces largarse con los harapos de su vanidad a otra parte. Olga lloró clandestinamente, rezó novenas a San Simón, consultó su caso con parapsicólogos de Tegucigalpa, con brujos de Palmerola y La Paz, y en su desesperación escribió varias cartas a Jimmy Seward, que el evangélico predicador nunca le contestó, todo absolutamente en vano. No permitió, sin embargo, que el infortunio la abatiera y emergió del pozo del abandono para asumir su papel de macho y de hembra con tal denuedo, que en poco tiempo se convirtió en la presidenta de los vendedores de lotería del lugar. Su belleza y gracia sedujo a militares indecentes y felices, a estudiantes universitarios caídos en desgracia y burócratas jubilados, pero ella poseía una voluntad de acero, supo mantenerse por encima de aquellas intenciones amorosas. Con Jacinto Toral, un camionero de 33 años, apodado El Trípode, las cosas fueron distintas, porque insistió en concretar sus propósitos con toda la bravura de los de su oficio. Le escribió cartas de amor junto a poemas eróticos de autores conocidos, con el que firmaba como propios. La asedió en las esquinas, le contó sueños inventados para justificar la compra desmesurada de billetes premiados. Procuró convencerla con hojas de venga venga disueltas en Coca-Cola, pero la hembra se mantuvo inexpugnable, hasta que una noche, enloquecido de amor, llamó a su puerta bajo un aguacero y con el lodo hasta las rodillas le imploró el milagro de casarse con él. Olga, conmovida, se sintió obligada a decirle la verdad. «No me fijaré en nadie hasta que su perratón regrese y se convenza de que las chiqueras no nos hacemos putas. Me juntaría con vos», prosiguió, «si un día él volviera para poder decirle en su propia jeta que puedo casarme con vos tan conservada como me dejó». Con el tesoro de estas palabras, Jacinto salió del pueblo, determinado a no regresar sin su perratón, vivo o muerto. Recorrió todos los sitios sospechosos de Comayagüela: San Pedro Sula, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Tela, Choluteca y la ciudad cívica de Olanchito, los senderos delincuenciales de la República Libre de Olancho, los criaderos de Zancudo de Puerto Cortés, los túmulos de héroes apócrifos de Ocotepeque, y después de 2 meses de frustrada búsqueda, el imán del amor lo llevó a un burdel de La Ceiba, en donde encontró al fugitivo fondeado bajo una mesa y sobre el charco de una vomitada. Jacinto Toral se transfiguró, compasivo por naturaleza. Aquella mañana conoció la alegría por la desgracia ajena. «Cuánto me jodí por este mamarracho», pensaba, mientras le regaba agua fría en la cabeza para sacarle una onda de serenidad al cerebro de aquel borrachito. Cuando logró despertarlo, lo trasladó a su hotel, lo bañó con agua helada y caliente y lo hizo beber cantidades torrenciales de café y de sales estomacales. «Te doy los pasajes, comida, bebida y 100 pesos, solo porque vayas conmigo a ver a Olga, tu mujer», le dijo en cuanto le adivinó el mínimo nivel de conciencia. Su perratón estaba listo hasta para ver al diablo, pero esta vez vaciló. «Tengo pena», balbució. «200 y lo demás», ofreció el camionero. «No sé», balbució el borracho, «mire cómo ando. 300 y ni un centavo más», concluyó el Trípode imperativo. Durante el viaje de regreso se limitaron a cumplir con lo pactado: un emparedado y una cerveza a cada parada del autobús, y la entrega del dinero al llegar a la casa. Arribaron al anochecer y la casita estaba iluminada. «Tocas la puerta y entras, después entraré yo», le instruyó su rival. Casi prefirió su sitio bajo la mesa del burdel de La Ceiba. Quiso regresarse arrepentido, pero se encontró con la mirada dura de su contrincante. Tocó apenas y oyó decir «adelante» desde adentro. Empujó a la puerta envuelto por la impresión de que estaba cayendo en una trampa. «Virgen Santísima», dijo Olga al mirarlo,
Super Ratón se paró en el centro de la sala con la evidente necesidad de un bastón. Los holgados pantalones de desamparado, amarrados con una cabulla, no parecía cubrir otra cosa que aire. La camisa percudida y destrozada por las miserias semejaba una extraña prenda de volar. Los zapatones, de disímiles modelos, abrían sus fauces de modo sincronizado para mostrar la agresividad de 10 uñas sucias y gauchas. Sus manos no encontraban un punto de reposo. La barba y la pelambre enmarañada y blancuzca que el sombrero de perdulario no conseguía ocultar, y por sobre todo la mirada animal de monte de menesteroso conmovieron y despegaron las costras del alma de Olga. La lotería, quien no supo qué decir, hasta que la puerta se abrió y volvió a cerrarse tras la figura del gran pretendiente. Se miraron, ella contuvo las lágrimas mediante el esfuerzo más penoso de su vida. Lo siento, Jacinto, alcanzó a decir, ahora no podré abandonarlo nunca más. Thanksgiving Day. Debo dejar constancia en honor a nuestra verdad, que al entrar en este restaurante vacilé, me pareció una barbaridad lo que iba a hacer y me habría regresado a casa. Imagino si en ese momento no hubiera empezado la rocola a tocar Purple Rain. Detesto esa canción. De nuevo sentí cuánto nos han hundido y a qué niveles, así que entré con mi paquete decidido a todo. Aquello fue solo el comienzo porque después de escuchar Thriller, Black Lighter, Tarzan Boy y de leer el pretencioso menú saturado de sus King Hamburger, Beef Steak, Cheese Pie, Melon Juice y sus vegetales soup, me sentí justificado y digno como un misionero. Esas razones deberían bastar. Las Coca-Colas deberían bastar. Los Kodak, el Menthol Flower, el whisky, On the Rock, eso debería ser suficiente. ¿Para qué más? Pero me faltó verlos tomando sus fotografías a la recua de lustrabotas tras ellos, pidiéndoles caramelos, clic, a la vieja desdentada fumando un puro, clic, a la iglesia colonial con emburro al lado y la cagada enfrente, clic, al ciego con la mano extendida y a la putita pintada como para actuar en el circo, clic. Me faltó mirarlos tomando sus cervezas en lata, mientras conducían a todo vapor por las calles del pueblo, sus jeep polvorientos como recién salidos de la película de Coppola, ante nuestros agentes de tránsito, que esta vez sí correctos y serviciales, les hacían un saludo militar de meros pendejos que ellos ni siquiera contestaban. Necesité, en fin, verlos prohibiéndonos el paso hacia nuestros predios secretos poblados de garrobos y hacia nuestros potreros confidenciales, de donde sacamos leña para el fuego hogareño, para animarme a venir a sentarme aquí, en esta mal atendida mesa, a participar breve pero intensamente del final del Thanksgiving Day, con camareros que no me determinan y patronos que si lo hacen es para comprobar que no me he ido sin pagar, lo cual no aminora sus ganas de quitarme la mesa para dejar la clienteja parejita, lo que en verdad no me importaría porque yo tengo la dinamita pegada y muy bien ajustada bajo la mesa, para que dentro de 20 minutos vayan todos a volar a un reino distinguido, donde no hayan llegado jamás aguataras y dejar la baba brillante de sus pistas de aterrizaje. No dejan de tener razón los curiosos, mantenidos a raya por el vigilante. Impresiona ver el aura de seguridad con que ellos entran y se sientan ignorando las salamerías de los dueños, cómo ríen y ordenan en un español ridículo pero tintineante, argentino, mucho más valioso que el que hablaba don Rubén Darío. Me queda la impresión de que todo lo que ellos hacen resulta natural, como si estuvieran en su propia casa. Si les da por descalzarse, bien. Si por bañarse con cerveza, magnífico. Si por fornicar en el baño, correcto. No hay problema. Hago cálculos sobre lo que pasaría, por ejemplo, si voy yo y me descalzo o le bebo un poco de sopa por bromear a aquella ancianita que come ensalada y que espero que por su bien se vaya pronto. O siendo más audaz, ¿qué pasaría si mis aleros y yo, en el improbable caso de que pudiéramos entrar a USA, hiciéramos algo así en un tugurio de Alabama? ¿Qué me dice? Por lo que verdaderamente me molesta no es tanto lo que ellos hacen aquí, sino lo que nosotros no podemos hacer allá, o lo que es peor, lo que estamos comenzando a no poder hacer aquí, de tal modo que hasta las putas ya no pueden bailar con uno ni en los burdeles. Y no solo ellas, mi propia novia Cintia, le hace bien, Cintia, que a pesar de todo no la incluyo en esta clasificación, tiró a la alcantarilla 3 años de amor por la repentina aparición de Los ojos de mar y El pescuezo de camarón de Charles E. Benson. Faltan 10 minutos y la viejecita, que no es otra, válgame Dios, que es mi ex maestra de 6º grado, no termina su ensalada y se la llevará puta de un momento a otro.
Debo dejar claro que no pensaba mencionar a Charles E. Benson, porque sé que me arriesgo a la interpretación de que todo esto tiene cariz personal, de que el acto heroico que creo realizar sea achacado a rencores o revanchas ruines. Me dolió lo de Cynthia, no lo niego. Y a propósito, por aquí anda Charles comiendo pavo. Me alegro por ello y quizás me alegraría verla a ella aquí esta noche de adioses, pero no lo hago por eso. Compréndanse, se trata de contarles el mundo con letras mayúsculas y que a esta heredad comayagüense, asediada por la nostalgia, hay uno por lo menos que sin ocultar su nombre ni su rostro, entiende la historia y no la quiere en su patria. Lo mismo le diría a los soviéticos si hubieran hecho otro tanto. A la mierda los pastores que la Pascua se acabó, tal como solía decirnos en otro tiempo y en otro sentido la vieja maestra de escuela, que más allá roe con paciencia una hoja de lechuga, adelgazándose, como una señal de humo y erguida como si escuchara de viva voz los signos de guerra de nuestros héroes nacionales. Faltan 5 minutos. No logro dominar ya mi nerviosidad. Este detalle podría ser la mancha negra de la gesta. Me levanto a saludar a mi maestra de primaria y ella me reconoce y pone su mano sarmentosa sobre mi cabeza, a vieja usanda de bendición. Me cuenta que es el día de su cumpleaños. Happy birthday, le digo, jodido hasta en eso. La invito a comer pastel en otro restaurante ahora mismo. Le musitó al oído. Perdida la prudencia. Vámonos, profesora, porque no tarda en explotar una bomba. Y ella, muy tranquila, me contesta que no, que muchísimas gracias. Es usted todo un caballero, hijo mío. Eso de las bombas son mentiras de los periódicos. Me aclara y agrega que además ya pidió pastel y no tardará en servirlo, así que mejor debo compartirlo con ella porque su hija no pudo venir. Está en los Estados Unidos. Figúrese usted, nada menos, enfatiza. Faltan 2 minutos y medio y yo me empeño en convencerla con argumentos más contundentes. Trato de levantarla de su asiento por la fuerza como un loco, pero ella se resiste, no comprende y se agarra de la mesa con desesperación. Me imagina borracho, pero no grita ni pide ayuda a la blanca clientela, que ya empieza a notar lo insólito de la situación. La buena señora palidece y pierde el sentido de proporción de las cosas. Derrama el jugo de fruta sobre el mantel, que se le estropee el peinado, se quiebran sus anteojos y yo me sé trastornado, muerto, con menos de 1 minuto de vida, que no me sirve sino para retirar la bomba con manotazos de ahogado y salir con ella en carrera, abierta por el pasillo infinito a cuyos extremos me espera el vigilante alertado por los gritos del patrón que cree que me marcho por no pagarle la cuenta. Me paro en seco, trato de dar una explicación satisfactoria al guachimán ofreciéndole mi billetera. Le doy todo mi dinero, se lo regalo todo, le digo, suplicante, pero él, inspirado en los matones de la televisión estadounidense, no me oye. Manos arriba. Si se mueve, lo bruño, me dice encañonándome con su revólver. El dueño, mientras tanto, viene hacia mí seguido por algunos empleados a cobrarse la deuda, bañado en sudor y resoplando como un bisonte de Arizona. Respiro profundamente, por vez última, escucho impunes y aguardentosos cantos de borrachos a lo lejos y ya no alcanza el tiempo para decirle a todos los presentes que Honduras, a partir de este instante, cuenta en su haber con 7 o 13 canallas menos.